En este video hablaremos sobre la intensidad. Entrenar de manera intensa es necesario si realmente quieres ver progreso, porque tu cuerpo se adapta en base a estímulos, y entrenar de manera media intensa no es un estímulo suficiente para el cuerpo. Ahora, la intensidad es una variable bastante subjetiva, por lo cual se han inventado ciertas escalas, como el RIR y el RPE, que viene de Repetitions in Reserve y Rate of Perceived Exertion. El RIR, o repeticiones en reserva en español, quiere decir cuántas repeticiones más pude haber hecho antes de llegar al fallo. Como recordarás, en el video de repeticiones ya hablamos que es una repetición válida. Entonces, en el momento en que dejes de tener una repetición válida, ya llegaste al fallo técnico. Tomando de nuevo el ejemplo del curl de bíceps. Si yo estoy haciendo estas repeticiones y llega un momento en el que llego hasta acá nomás, porque el bíceps ya no me da para terminar el rango completo, quiere decir que ya llegué al fallo técnico. En el ejemplo llegué al fallo en la repetición número 9. Esto quiere decir que no completé la repetición número 9. La completé de manera parcial, por lo tanto no cuenta como repetición efectiva completa. ¿Eso qué quiere decir? Que si había hecho 8 repeticiones ya había llegado a mi máximo, porque la 9 no la completé. Si no lo hubiera hecho, la 9 no lo hubiera podido completar. Entonces, eso vendría a ser un RIR 0, porque llegué hasta el máximo de repeticiones que pude haber llegado bien hechas. ¿Qué ocurre? Si en lugar de haber hecho 9 hubiera hecho 6, como recordamos que el 9 era el fallo, habría trabajado a un RIR 2. ¿Por qué? Porque hice 6, pude haber hecho 2 más porque la tercera era el fallo. Significa que me dejé en reserva o en recámara 2 repeticiones. Me dejé en stock 2 repeticiones. Me dejé 2 balas en la cámara del revólver. Creo que ya es la suficiente cantidad de analogías como para que se entienda. Con el mismo ejemplo, si hubiera hecho 5, sería un RIR 3. Porque pude haber hecho 8 bien hechas y solamente hice 5. Dejé de hacer 3. Entonces, esta es una manera muy interesante de cuantificar el esfuerzo porque tiene que ver con cuántas pude haber hecho realmente, qué tan cerca estaba de mi límite. Y para la mayoría de casos, una serie solamente debería contar si es que estamos trabajando a un RIR 4 o menor. Y esa es probablemente una de las razones por las que no progresas con tus rutinas de internet. Porque te dicen que hagas 3 series de 20 sentadillas con tu peso corporal, pero con tu peso corporal puedes hacer 70. ¿Te das cuenta? Estás trabajando a un RIR de 50. Muchísimo más que el RIR de 4, que es el máximo que se recomienda trabajar. Y tienes que entender una cosa. Cuando empieza a quemar el músculo, no significa que estás en el fallo. El fallo es cuando literalmente ya no puedes llegar al rango completo de movimiento sin la necesidad de compensar con alguna otra parte del cuerpo. Van a haber muchos ejercicios, sobre todo si estás trabajando a más de 10 repeticiones, que te empiecen a quemar cuando estés en RIR 8 o RIR 10. Pero eso no quiere decir que tengas que parar ahí. Lo más probable es que durante el primer mes de entrenamiento, con tu entrenador se esté evaluando cuánto es realmente tu RIR y cuánto es realmente tu fallo para poder programar bien tu rutina. Ahora, el RPE es otra manera de medir la intensidad. Simplemente mide en una escala del 1 al 10 qué tanto sientes que te esforzaste, siendo 10 la escala máxima de esfuerzo y siendo 1 la escala mínima. Si te das cuenta, es una escala inversa al RIR, porque cuando uno está en un RPE de 10, generalmente es porque llegó al fallo. Un RPE de 9 es que estaba en un RIR 1, y así sucesivamente. Porque mientras más cerca estuve del fallo significa que más me tuve que haber esforzado. Sin embargo, ¿por qué se suele utilizar el RIR en lugar del RPE? Porque la sensación de esfuerzo es diferente dependiendo del ejercicio. Cansa muchísimo más hacer una sentadilla libre con barra trasera que hacer un curl de bíceps. Una persona que va realmente a RIR 3 y no simplemente cuando le empieza a quemar, sino realmente a RIR 3 en un curl de bíceps, puede decir que tenía un RPE de 7 probablemente. Pero una persona que va a RIR 3 en sentadilla con barra, probablemente te dirá que tuvo un RPE de 9.5. Porque como involucra muchos más grupos musculares, la sensación de fatiga global es muchísimo mayor. Y por tanto el RPE es muchísimo más subjetivo. Y dentro de la subjetividad lo que queremos es objetividad, razón por la cual lo estamos tratando de cuantificar. Entonces, de los dos, personalmente recomiendo utilizar el RIR. Y si estás viendo este video porque eres uno de mis asesorados, es el que vamos a utilizar nosotros.